El velorio en la hacienda de los Ramírez fue solemne, lleno de rostros conocidos del pueblo. Doña Isabel permanecía erguida, vestida de negro riguroso, con el rebozo cubriendo sus hombros. Sostenía en sus manos un rosario heredado de su madre, y cada cuenta parecía pesar como una piedra. Entre las coronas de bugambilias y lirios blancos, su hija Lucía lloraba en silencio. Todos creían que Emiliano había partido dejando paz, pero Isabel sabía que no era así. La noche antes de morir, Emiliano le había susurrado algo extraño. «Nunca entres a la hacienda vieja, Isabel. Prométemelo». Ella, confundida, le dio su palabra. Ahora, con el ataúd cubierto de velas y cantos marianos, esas palabras resonaban como un eco envenenado. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué podía esconder un hombre que se presentaba como ejemplo de honradez? Al terminar la misa de cuerpo presente, Isabel fue a la recámara para guardar sus pertenencias. Fue entonces cuando, dentro de un viejo saco de Emiliano, halló una pequeña llave oxidada envuelta en papel de estraza. En el papel, apenas legible, había un nombre: Esperanza. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién era Esperanza? ¿Por qué Emiliano escondió eso de todos? Esa noche, mientras el silencio cubría la hacienda y los mariachis se retiraban tras el último canto, Isabel no pudo dormir. Caminó hasta la ventana, desde donde se veían los campos de agave iluminados por la luna. La llave en su mano parecía arder. La promesa hecha a Emiliano la ataba, pero la curiosidad la empujaba. Y en ese conflicto nació el inicio de un destino que la llevaría a descubrir más de lo que jamás imaginó. Isabel Herrera creía saberlo todo sobre su esposo, don Emiliano Ramírez, un hombre respetado en Puebla, dueño de tierras que parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Pero el día de su funeral, mientras el aroma a copal aún flotaba en el aire y las oraciones de la novena se mezclaban con el lejano sonido de las campanas, un secreto comenzó a revelarse. Una promesa rota, un recuerdo escondido y una llave oxidada encontrada entre sus pertenencias cambiarían el destino de su familia para siempre. ¿Podría el amor de un hombre seguir hablando más allá de la muerte? ¿O lo que estaba a punto de descubrirse destruiría todo lo que habían construido juntos? El velorio en la hacienda Ramírez fue solemne, lleno de rostros conocidos del pueblo. Doña Isabel permanecía erguida, vestida de negro, con el rebozo cubriendo sus hombros. Sostenía un rosario heredado de su madre. Cada cuenta pesaba como una piedra. Entre guirnaldas de bugambilias y lirios blancos, su hija Lucía lloraba en silencio. Todos creían que Emiliano se había ido en paz, pero Isabel sabía que no era así. La noche antes de morir, Emiliano le había susurrado algo extraño. «Jamás entres en la vieja hacienda, Isabel. Prométemelo». Confundida, dio su palabra. Ahora, con el ataúd rodeado de velas e himnos marianos, esas palabras resonaron como veneno. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué podría ocultar un hombre que se presentaba como un ejemplo de honestidad? Después de la misa funeral, Isabel fue a su habitación a guardar sus cosas. Fue entonces cuando, dentro de una de las viejas chaquetas de Emiliano, encontró una pequeña llave oxidada envuelta en papel marrón. En el papel, apenas legible, había un nombre: Esperanza. Su corazón se aceleró. ¿Quién era Esperanza? ¿Por qué Emiliano les había ocultado esto a todos? Esa noche, mientras el silencio invadía la hacienda y los mariachis se retiraban tras su última canción, Isabel no podía dormir. Caminó hacia la ventana, con vistas a los campos de agave iluminados por la luna. La llave en su mano parecía arder. La promesa que le hizo a Emiliano la tenía cautiva, pero la curiosidad la impulsaba a seguir adelante. Y en este conflicto nació el comienzo de un destino que la llevaría a descubrir más de lo que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, Elizabeth despertó antes de que el sol iluminara los tejados de Puebla. El rebozo,
aún le cubría los hombros, pero el peso en su pecho provenía de otra promesa, la que le había hecho a Emiliano con su último aliento. Mientras la casa se despertaba lentamente con el aroma del café de olla y el pan dulce servidos por las criadas, Isabel ya caminaba con determinación por los silenciosos pasillos. La pequeña llave reposaba en su mano, fría como si guardara un secreto centenario. Siguiendo el instinto que la había atormentado durante la noche, Isabel cruzó los patios bordeados de bugambillas hasta llegar a la puerta de madera de la vieja hacienda, cerrada y olvidada por todos. El tiempo había cubierto las paredes de musgo, y las ventanas rotas dejaban entrar rayos de luz que atravesaban el polvo suspendido en el aire. Durante años, Isabel había pasado por allí sin atreverse a entrar. Ahora, el sonido metálico de la llave girando en la cerradura resonaba como un trueno en su alma. Al abrir la puerta, el crujido resonó como un lamento. El interior olía a abandono, una mezcla de madera húmeda y papeles viejos. Cuadros cubiertos con telas dejaban solo siluetas de viejos retratos, y baúles de cuero se apilaban como silenciosos guardianes de historias prohibidas. Isabel caminaba despacio, con el corazón latiéndole con fuerza, cuando vio un sencillo mueble contra la pared, un escritorio con un cajón cerrado con llave. Con manos temblorosas se acercó. La llave entró con facilidad, como si hubiera estado esperando ese momento. Dentro del cajón había un cuaderno desgastado, atado con una cinta roja descolorida. Isabel lo abrió lentamente y encontró páginas escritas por la mano de Emiliano. Palabras que hablaban de una mujer llamada Esperanza, de encuentros secretos en mercados e iglesias, de promesas hechas a la sombra del volcán Popocatépetl. Isabel se quedó sin aliento. Cada línea parecía arrancarle un trocito de confianza, pero al mismo tiempo revelaba a un hombre al que había amado intensamente, en silencio y en secreto. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Emiliano nunca le había dicho nada? Y sobre todo, ¿qué significaba la última palabra, escrita con trazos firmes y subrayada como un grito atrapado en el papel? Herencia. Isabel cerró el cuaderno, pero ya sabía que el silencio de Emiliano ocultaba no solo un secreto, sino el comienzo de una batalla que podría destruir a su familia. Y en el fondo, presentía que esta era solo la primera señal de un legado que lo cambiaría todo. La noticia del hallazgo pronto se extendió por la familia. Isabel no dijo nada de inmediato, pero la inquietud en su mirada, sus largas zancadas por los pasillos y su falta de sueño despertaron sospechas. En la misa del 9º día, mientras las campanas de la iglesia de San Francisco repicaban suavemente sobre el pueblo, sus cuñados, Alejandro y Mateo Ramírez, se acercaron a ella con esa mezcla de falsa piedad y avaricia que siempre los había caracterizado. «Sabemos que Emiliano dejó cosas sin terminar, cuñada», murmuró Alejandro el mayor con el tono venenoso de quien finge ser amigo. «Y creemos que lo mejor para todos es que no haya secretos entre nosotros». Mateo, más impulsivo, ni siquiera esperó su respuesta y soltó la acusación que le pesaba como una espada en la cabeza. «Encontraste algo, ¿verdad? Emiliano no confiaría en nadie más que en ti, pero todo lo suyo es de la familia». Isabel los miró fijamente, aunque su alma temblaba por dentro. Los hermanos se observaban como aves de presa, y ella comprendió que esa llave, ese cuaderno y el nombre de Esperanza representaban más que recuerdos prohibidos. Eran, de alguna manera, parte de una herencia que todos codiciaban. Con cada palabra de sus cuñados, el recuerdo de Lucía, su hija, se alzaba como un escudo en su corazón. No podía permitir que la misma manipulación que ya había visto gestarse cayera en sus manos. La confrontación se intensificó dentro de la hacienda, ante el imponente retrato de Emiliano, colgado en la sala principal. Alejandro habló de tierras, contratos antiguos y títulos ocultos. Mateo gritó sobre deudas y exigencias.
Isabel, en silencio, apretaba su rosario con tanta fuerza que le dolían los dedos. Cuando por fin habló, su voz era firme, sin temblores. Lo que Emiliano dejó o no dejó se revelará a su debido tiempo, y no será tu ambición la que decida el futuro de mi hija. Las palabras resonaron como una bofetada. Los hermanos retrocedieron, pero el veneno ya se había desatado. Esa misma noche, Lucía recibió cartas misteriosas deslizadas bajo la puerta de su dormitorio. Palabras dulces, promesas de fortuna, insinuaciones de que su propia madre le ocultaba la verdad. Isabel comprendió entonces que la guerra no sería solo contra sus cuñados, sino contra las sombras que intentarían envenenar la inocencia de su hija. Y recordando el nombre escrito en el cuaderno, Esperanza, Isabel sintió que la batalla apenas había comenzado y que la llave no solo había abierto una puerta, sino un abismo. Las noches en la granja se hicieron largas y pesadas. El viento frío que soplaba desde las montañas parecía perforar las paredes, e Isabel ya no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre de Esperanza grabado en el papel y sentía los pasos invisibles de sus hermanos rondando la casa como lobos al acecho. Fue una de esas madrugadas que, al abrir de nuevo el cuaderno, encontró una nota casi oculta entre las páginas. Guardar no cofre, vídeos para Lucía. Su corazón se aceleró. ¿Una caja fuerte? Isabel recorrió los silenciosos pasillos hasta la antigua oficina de Emiliano, una habitación que siempre le había parecido más austera que cualquier otra, con estanterías llenas de libros de derecho y agricultura. Tras una estantería, descubrió una pequeña puerta de hierro. La llave oxidada encajaba con facilidad, como si el destino la hubiera guiado. Dentro, encontró una caja de madera con el sello de la familia Ramírez. Al abrir la tapa, casi gritó. Dentro había varias cintas grabadas de los últimos años de la vida de Emiliano. Isabel las llevó al viejo televisor que aún funcionaba en la sala de la chimenea. Al presionar el botón de reproducción, la imagen granulada reveló el rostro de su esposo, cansado, pero con la firmeza que siempre lo había caracterizado. Miraba fijamente a la cámara, como si la mirara directamente a los ojos. «Si ves esto, Isabel», dijo Emiliano con voz grave, «es porque ya no estoy a tu lado. Muchos intentarán arrebatarnos lo que construimos, pero lo que dejé atrás no son solo tierras ni dinero, es algo mucho más grande. Lucía necesita saber la verdad, necesita conocer a Esperanza». Isabel sintió que le flaqueaban las piernas. Emiliano hablaba despacio, como si cada palabra fuera parte de una confesión. Con cada cinta se entrelazaban nuevas revelaciones, negocios ocultos, deudas pagadas en silencio, decisiones tomadas para proteger a la familia. Pero siempre había el mismo hilo de misterio. Esperanza. ¿Quién era esta mujer? ¿Una aliada? ¿Una hija? ¿Una amante? Con manos temblorosas, Isabel apagó el dispositivo antes de que Lucía despertara y escuchara esas palabras. El secreto era ahora una pesada carga sobre sus hombros, pero también una llama que iluminaba la oscuridad que la rodeaba. El fantasma de Emiliano seguía vivo en esos videos, guiándola, desafiándola y enfrentándola a una decisión imposible: revelar la verdad o protegerla hasta que llegara el momento oportuno. La hacienda amaneció en un silencio inquietante, roto solo por el lejano canto de los gallos y el tintineo de las copas en la cocina. Isabel observaba a Lucía desde el otro lado de la mesa del desayuno. La joven, que solía reír al saborear el pan dulce sumergido en el café de olla, ahora parecía distante, perdida en pensamientos que no compartía. Su mirada evitó la de su madre, y la dulzura de su juventud se vio nublada por una sombra que Isabel reconoció de inmediato. Alguien había envenenado su confianza. Esa tarde, mientras cuidaba las flores del jardín, Isabel encontró una carta en el suelo de la habitación de su hija. El papel llevaba el antiguo sello de la familia,
pero las palabras eran tan afiladas como una daga. Lucía, tu madre te ocultó la verdad. Lo que te pertenece y tu futuro se mantiene en secreto. No confíes en nadie que oculte el nombre de Esperanza. El corazón de Isabel se congeló. Era obra de Alejandro y Mateo, quienes ahora extendían sus tentáculos hacia su heredera más vulnerable. Lucía confrontó a su madre por primera vez esa noche, bajo la tenue luz de las velas del oratorio. «¿Por qué te escondes de mí, mamá?», preguntó con la voz entrecortada. «Los tíos dicen que guardas secretos, que hay alguien llamada Esperanza que puede cambiarlo todo. ¿Es cierto?». Isabel sostenía las manos de su hija, pero sentía la fría resistencia de los dedos que siempre habían estado en los suyos. El veneno de la duda ya corría por las venas de la niña. Isabel respiró hondo, sacando fuerzas de las cuentas del rosario que colgaban de su mano. «Lucía, hay cosas que solo deben revelarse en el momento oportuno. Tu sacerdote me dejó verdades que aún no entiendo del todo, pero te prometo, hija, que todo lo que hago es para protegerte». La joven, sin embargo, apartó la mirada, incapaz de creerlo del todo. En ese momento, Isabel comprendió que la batalla no era solo contra sus ambiciosos hermanos, sino contra el corazón de su hija, consumido lentamente por la duda y la ambición sembradas en forma de cartas. Y en el silencio de esa noche, se prometió a sí misma que no dejaría que Lucía cayera en la trampa que había destruido a tantas familias antes que a la suya. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión invisible, como si cada pared de la hacienda escuchara secretos ocultos. Isabel sabía que no podía esperar a que la fe o la casualidad resolvieran su situación. Con cada mirada sospechosa de Lucía y cada sonrisa falsa de sus suegros, sentía que la familia estaba a punto de desmoronarse. Fue entonces cuando decidió en silencio transformar la vieja biblioteca en su refugio estratégico. Allí, entre libros de leyes, mapas de tierras y registros de cosechas, nació su cuarto de guerra. Sentada a la gran mesa de madera, Isabel extendió los documentos, cartas y cuadernos de Emiliano. Él llamó discretamente a un viejo amigo de confianza, don Julián, un abogado jubilado que conocía a la familia Ramírez desde su juventud. Al mostrarle los papeles que había encontrado, confirmó lo que ya temía. Había antiguos contratos relacionados con las tierras de la familia, posiblemente relacionados con la exploración petrolera en la región. Esto explicaba la ambición desmedida de Alejandro y Mateo, pero Elizabeth no estaba sola. También invitó a Mariana, su ahijada e ingeniera de confianza, quien entendía del negocio energético y podía descifrar los documentos técnicos que Emiliano había dejado. Juntas formaron un pequeño círculo de lealtad, un ejército silencioso contra las fuerzas que intentaban derribarla. En ese espacio, entre velas encendidas y mapas dispersos, Isabel trazó su estrategia: proteger a Lucía, preservar el legado de Emiliano y descubrir a cualquier precio quién era Esperanza. Cada noche, el lejano sonido de los mariachis tocando en la plaza del asentamiento parecía contrastar con la gravedad de las decisiones tomadas en la biblioteca. Elizabeth ya no era solo una viuda afligida, se convirtió en la guardiana de un secreto, la líder de una batalla que se libraría no con armas, sino con inteligencia, paciencia y valentía. Y aunque la incertidumbre era grande, en su corazón crecía la convicción de que Emiliano la había elegido para esta misión incluso antes de partir. Una noche, cuando la luna llena iluminaba los campos de agave como mares plateados, Isabel regresó sola a la sala de guerra. El cuaderno de Emiliano seguía sobre la mesa, junto a las cintas de video que aún no se había atrevido a ver. El silencio en la casa era tan denso que podía oír cada crujido de la madera antigua. Con manos temblorosas, cargó la siguiente cinta en el reproductor, segura de que tenía que enfrentarse a lo que se le presentara.
La imagen parecía granulada, pero pronto los ojos de Emiliano brillaron en la pantalla. Parecía mayor, con los hombros más pesados, pero había una serenidad en su voz. «Isabel», empezó, «si has llegado hasta aquí, ya sabes que el nombre de Esperanza no es solo un secreto, es mi sangre». Por un momento, Isabel se quedó sin aliento. Emiliano hizo una pausa y continuó. «Antes de ti, hubo una historia que nunca conté. Nació una hija que nunca pude reconocer oficialmente. Vive en Guanajuato. Se llama Esperanza». El impacto fue devastador. Esperanza no era una amante, ni una cómplice, sino una hija oculta que de alguna manera también formaba parte de ese legado. Emiliano habló de arrepentimiento, de errores de juventud, de la promesa de no volver a ocultar la verdad, una promesa rota por el silencio que lo llevó a la muerte. Protege a Lucía, pero no le niegues a Esperanza lo que le pertenece por derecho, dijo antes de que terminara la grabación. Isabel cerró los ojos y silenciosas lágrimas cayeron. El peso de ese secreto era ahora aún mayor. El legado de Emiliano no se limitaba a tierras ni petróleo, involucraba lazos de sangre desconocidos para todos. ¿Cómo podía revelarle a su hija que tenía una media hermana oculta? ¿Cómo podía evitar que sus codiciosos hermanos usaran esta revelación como arma? El rostro de Emiliano desapareció de la pantalla, pero sus palabras resonaron por la hacienda, transformando el dolor en una nueva misión, unir lo que el silencio había separado. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión. Isabel intentó mantener en secreto lo que había descubierto, pero en la hacienda nada permanecía oculto por mucho tiempo. Los sirvientes hablaban en voz baja en los pasillos y cada mirada de reojo delataba que algo había cambiado. Alejandro, siempre astuto, notó el nerviosismo de su cuñada y, percibiendo su debilidad, comenzó a investigar. Solo tenía que sobornar a un ex empleado de Emiliano para conseguir lo que quería, la confirmación de que había otra heredera. Fue durante una cena silenciosa, en la larga mesa a la luz de las velas, que Alejandro soltó la bomba. «Querida hermanita, parece que Emiliano no era tan santo como todos creían. Escuché que hay una hija olvidada en Guanajuato. ¿Cómo se llama?» «Ah, sí, Esperanza». El tenedor se le cayó de la mano a Lucía, quien miró a su madre conmocionada. Isabel intentó mantener la compostura, pero su corazón latía con fuerza, delatando su miedo a perder el control. Mateo, más agresivo, golpeó la mesa con la mano. «Esto lo cambia todo. La fortuna, las tierras, la hacienda. Nada pertenece solo a Lucía. Esta Esperanza tiene tanto derecho como nosotros». El veneno se desató. Lucía, confundida y vulnerable, sintió el peso de la duda. La mirada que él le dirigió a su madre mezclaba amor y desconfianza, y esta herida dolió a Isabel más que cualquier ataque de sus suegros. Esa noche, sola en su habitación, Isabel lloró ante el santuario donde la imagen de la Virgen de Guadalupe parecía contemplarla en silencio. Sabía que la batalla había alcanzado un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de proteger a Lucía de la avaricia, sino de enfrentar una verdad que Emiliano había ocultado toda su vida. Y mientras Alejandro y Mateo conspiraban para encontrar a Esperanza y usarla como peón en su guerra, Isabel comprendió que debía actuar con rapidez antes de que la ambición familiar destruyera la inocencia de su hija. El amanecer trajo consigo un viento frío que agitó las bugambilias del corral. Elizabeth supo que no podía esperar más. Si Alejandro y Mateo descubrían el paradero de Esperanza antes que ella, la usarían como arma contra Lucía y todo lo que Emiliano había construido. Con el rebozo bien atado a los hombros, reunió a don Julián y Mariana en la sala de guerra. «Es hora de ir a Guanajuato», dijo ella, con la firmeza de quien ya no era solo una viuda, sino una general en su propia batalla. El viaje fue largo.
Desde el tren, Isabel observaba los maizales y los pueblos coloridos pasar por la ventana. El olor a tortillas recién hechas en las estaciones, el sonido de los mariachis tocando en las plazas y las campanas de las iglesias barrocas parecían recordarle que se adentraba en un México profundo, donde los recuerdos se conservaban en cada piedra y cada canción. En su corazón la duda la carcomía. ¿Cómo sería mirar a los ojos a la hija secreta de Emiliano? ¿Encontraría odio o perdón? En Guanajuato, las calles estrechas y empinadas la llevaron a una pequeña casa pintada de azul claro, con macetas de geranios en las ventanas. Esperanza vivía allí. Al abrirse la puerta, Isabel se estremeció. La joven tenía los mismos ojos que Emiliano, una mirada profunda y serena, como si llevara dentro de sí toda la historia que le habían negado. Esperanza, sorprendida, escuchó a la elegante mujer que se presentó como la viuda de su padre. El silencio entre ellos fue denso, pero pronto dio paso a una emoción contenida, como si dos vidas que nunca debieron cruzarse finalmente se reconocieran. Esperanza desconocía el testamento, los bienes ni los secretos que los hermanos codiciaban. Su vida era sencilla, maestra de niños del barrio, devota de la Virgen, con una dignidad que Isabel jamás esperó encontrar. Al verla, Isabel comprendió que la joven no era una amenaza, sino una parte esencial de la verdad. Y en ese instante comprendió. El verdadero peligro no era Esperanza, sino la forma en que Alejandro y Mateo podían distorsionar su existencia para destruir a Lucía. El regreso a Puebla fue silencioso. Isabel trajo a Esperanza consigo, y cada kilómetro que recorrieron parecía aumentar el peso de la decisión que había tomado. Lucía, en su inocencia herida por la duda, aún ignoraba la llegada de su media hermana. En la hacienda el ambiente era tenso. Los hermanos Ramírez rondaban como sombras, ansiosos por explotar cualquier señal de debilidad. Pero Isabel se mantuvo impávida. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, debía ser dicha antes de que la corrompieran los labios venenosos de Alejandro y Mateo. Cuando Lucía entró en la sala principal, encontró a su madre de pie, con la mirada fija junto a una joven a la que no reconocía. Esperanza permanecía recatada, con las manos entrelazadas, pero sus ojos reflejaban la serenidad de quien había soportado años de silencio. «Hija», dijo Isabel con voz temblorosa, «ella es Esperanza, tu hermana». El silencio que siguió fue tan denso que pareció llenar el aire como una tormenta a punto de estallar. Lucía retrocedió un paso, con el rostro desfigurado por la incredulidad. «Hermana», repitió como si la palabra le causara espinas. «¿Y tú, mamá, me lo has ocultado todo este tiempo?» Las lágrimas brillaron en sus ojos, no solo por la revelación, sino por la sensación de traición que le atravesaba el pecho. Isabel intentó tocarle la mano, pero Lucía la apartó bruscamente. «Los tíos tenían razón. No me dijiste la verdad. ¿Cómo puedo confiar en ellos?» Esperanza, sin embargo, dio un paso al frente. Su voz era suave pero poderosa. «No he venido a robar nada, Lucía, ni tierras, ni títulos. Solo quiero ser reconocida por quien soy, sangre del mismo padre que amaste». Sus palabras, sencillas y puras, hicieron vacilar a Lucía. Por un instante, la dureza de su mirada se suavizó, pero la herida de la desconfianza seguía profunda. Isabel, conteniendo las lágrimas, comprendió que había unido a dos hermanas que nunca debieron separarse, pero también comprendió que la cicatriz de este encuentro podría convertirse en su arma más poderosa contra ella, si sus hermanos lograban manipular el dolor de Lucía. El reencuentro de las dos hijas de Emiliano sembró rumores por la hacienda y el pueblo como un reguero de pólvora. Los sirvientes susurraban en los pasillos y las miradas se volvían cada vez más inquisitivas. Alejandro y Mateo,
alerta como serpientes al acecho, vieron la llegada de Esperanza como la oportunidad perfecta para sembrar aún más discordia. Reunidos en la sala de juegos, entre tequila y humo de cigarro, urdieron su plan. Lucía ya sospecha de su madre, dijo Alejandro con una sonrisa fría. Solo empújala un poco más y tendremos a las dos hermanas en guerra. A la mañana siguiente, Mateo buscó a Lucía en los jardines de la finca. Con voz melosa, sembró la duda. Tu madre siempre eligió a quienes merecen saber la verdad. Pero, ¿y tú, sobrina? Si Emiliano amaba tanto a Esperanza, ¿alguna vez amó de verdad a tu madre? Las palabras cayeron como veneno en el corazón, ya herido de la joven. Lucía intentó apartarse, pero la sombra de la pregunta la perseguía como un eco en su interior. Mientras tanto, Alejandro visitaba a Esperanza en secreto. Fingió generosidad, ofreciéndose a ayudarla a garantizar sus derechos. No tienes que vivir a la sombra de Isabel, dijo, deslizando un documento sobre la mesa. Con mi guía puedes reclamar la mitad de las tierras de Emiliano. Es lo justo, te pertenecen por derecho. Esperanza, aunque humilde, percibió el veneno oculto en esas promesas. Rechazó el documento, pero salió de la reunión conmocionada. Por primera vez dudó de sí misma y de su verdadero lugar en la historia familiar. Esa noche, Isabel encontró a Lucía encerrada en su habitación, con la mirada fija y distante, y se dio cuenta de que sus hermanos habían logrado penetrar profundamente en el alma de su hija. Sus palabras fueron como puñales. Quizás los tíos tengan razón. Quizás nunca confiaste en mí. Isabel sintió el peso de la derrota, pero no se dejó vencer. Sabía que Alejandro y Mateo solo descansarían cuando la hacienda estuviera en sus manos, y que el verdadero campo de batalla no eran los documentos ni los contratos, sino el frágil corazón de Lucía. Esa madrugada, Isabel recorría los pasillos de la finca como un alma en vela. El viento frío golpeaba las ventanas y cada crujido de la madera parecía una advertencia. Sabía que estaba perdiendo a Lucía, y este dolor era más insoportable que la viudez misma. No podía permitir que los hermanos de Emiliano la tuvieran como rehén de sus mentiras. De pie frente al oratorio, con las velas casi apagadas, Isabel tomó una decisión. Revelaría la verdad oculta en los videos de Emiliano, aunque eso significara destrozar la imagen que su hija tenía de su padre. A la mañana siguiente, reunió a Lucía en la sala de la chimenea, donde el retrato de Emiliano parecía observarlos desde lo alto de la pared. Con manos firmes, colocó una de las cintas en la vieja grabadora. La imagen temblorosa mostró a Emiliano con una mirada seria, una voz profunda y mesurada. «Hija mía», dijo, «si alguna vez lees estas palabras, debes saber que nunca dejé de amarte, pero también cometí errores. Antes de ti hubo una niña a la que le negué el derecho a llamarme padre. Se llama Esperanza». Lucía se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. La revelación la invadió como una tormenta. El padre que siempre había sido un modelo a seguir ahora parecía humano, falible, cargado de culpa. Isabel observaba en silencio, con el corazón acelerado, sin atreverse a interrumpir. Emiliano continuó. «Protéjanse mutuamente. No dejen que la ambición destruya lo que aún se puede salvar. El verdadero legado no está en la tierra, sino en el amor que saben preservar». Al terminar la cinta, Lucía lloraba en silencio. El dolor del descubrimiento se mezcló con una ternura inesperada. Por primera vez, comprendió que Esperanza no era una intrusa, sino parte de la historia que su padre nunca se había atrevido a contarle en vida. Se giró hacia su madre y con la voz entrecortada le dijo: «Deberías habérmelo dicho, mamá, pero ahora lo entiendo». Isabel abrazó a su hija, sintiendo que, aunque la confianza aún era frágil, un hilo de reconciliación había nacido allí, ante la mirada silenciosa de Emiliano, que seguía viva a través de las cintas. El rumor sobre los videos de Emiliano corrió como la pólvora por los pasillos de la hacienda.
Para ellos era una sentencia de derrota. Si la voz de Emiliano confirmaba a todos la existencia de esperanza y la verdadera naturaleza de su legado, ninguna maniobra podría negarlo. Llenos de furia, decidieron actuar antes de que la verdad saliera a la luz. En plena noche, mientras Lucía dormía e Isabel rezaba ante el oratorio, los dos hermanos entraron sigilosamente en la oficina. Revolvieron cajones, revolvieron estantes y rompieron cerraduras. Su objetivo era claro: encontrar las cintas y destruirlas. Pero Isabel, previendo lo peor, ya había trasladado parte del material a la sala de guerra, ocultándolo en una caja fuerte oculta bajo el suelo de madera. Al llegar, los hermanos solo encontraron un sobre vacío y su frustración estalló en violencia. Mateo volcó sillas, Alejandro golpeó la mesa y sus voces resonaron hasta la madrugada, despertando a Lucía y Esperanza. Cuando bajaron corriendo las escaleras, vieron a sus tíos angustiados, con los ojos llenos de odio. «No van a engañar a la familia con historias inventadas», gritó Alejandro, señalando a Isabel. «Esos videos nunca verán la luz. El nombre de Esperanza será borrado como si nunca hubiera existido». Isabel, de pie frente a ellos, sintió que se le helaba la sangre, pero no se acobardó. Apretó su rosario como una espada invisible. «La voz de Emiliano ya no puede silenciarse», respondió con firmeza. «Pueden destruir papeles, pueden quemar cintas, pero no pueden borrar la verdad que dejó grabada en los corazones de quienes lo amaron». El enfrentamiento fue interrumpido por Lucía, quien finalmente intervino, con el rostro aún bañado en lágrimas. «¡Basta!», gritó con la fuerza de quien madura ante la injusticia. Por primera vez, Isabel se dio cuenta de que su hija estaba a su lado. A la mañana siguiente del enfrentamiento, la hacienda amaneció en un silencio denso. El sol iluminaba los muros coloniales, pero la atmósfera parecía oscurecida por la ira de Alejandro y Mateo. Isabel, agotada, caminó hacia la sala de guerra. Entre los papeles aún esparcidos sobre la mesa, un detalle le llamó la atención. Una pequeña marca, casi imperceptible, en la madera que parecía indicar un compartimento oculto. Con la ayuda de Mariana, apartó la mesa y descubrió un doble fondo, donde reposaba una caja de hierro con el escudo de armas de los Ramírez grabado en la tapa. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro encontró un sobre amarillento, sellado con lacre y con la firma de Emiliano. Era su testamento secreto, escrito de su puño y letra, fechado justo un mes antes de su muerte. Isabel sintió que se le aceleraba el corazón al leer las primeras líneas. «A mis legítimos herederos dejo no solo las tierras y los bienes, sino también la responsabilidad de honrar el verdadero legado de nuestra familia. Por la presente, reconozco a mi hija Esperanza Ramírez y declaro que debe ser protegida y respetada tanto como Lucía». Las palabras de Emiliano resonaron como un trueno. Isabel sollozó ahogadamente. El documento no solo confirmaba la existencia de Esperanza, sino que también establecía condiciones específicas. Las tierras de la hacienda se dividirían equitativamente y una parte significativa de las ganancias petroleras se destinaría a construir escuelas y hospitales en el campo mexicano. Era como si Emiliano, incluso muerto, hubiera preparado una justicia que iba más allá de la herencia material. Cuando Isabel reunió a la familia y leyó el documento en voz alta, Alejandro y Mateo palidecieron. Intentaron interrumpir, alegando falsificación, pero la inconfundible caligrafía y firma notariada de Emiliano disiparon cualquier duda. Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Esperanza, aceptando finalmente a su hermana como parte inseparable de su vida. La sala se llenó de murmullos, pero Isabel se mantuvo firme, sosteniendo el testamento ante todos. En ese momento comprendió que la batalla aún no había terminado, pero que el peso de la verdad ahora estaba de su lado.
El testamento resonó como una sentencia dentro de los muros de la hacienda. Alejandro y Mateo, quienes durante años se habían alimentado de la codicia y la certeza de poder manipularlo todo a su favor, sintieron que el suelo se les escapaba. El silencio que siguió a la lectura fue más doloroso que cualquier grito. Era el sonido del fin de su influencia. Isabel se irguió, con el documento en las manos, y los ojos de Lucía y Esperanza brillaron con una fuerza inextinguible. En un último acto de desesperación, Mateo avanzó, intentando arrebatarle el testamento a Isabel. Pero Lucía intervino con firmeza, con una autoridad que jamás había conocido. «Basta, tío. Ninguna mentira, ningún juego cambiará lo que papá dejó escrito. Has perdido». Alejandro, al ver a su hermano humillado frente a su propia sobrina, retrocedió, pero sus ojos oscuros aún reflejaban el veneno de la venganza. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Emiliano Ramírez había reconocido a una hija perdida y dejado un legado que trascendía la riqueza. El pueblo, que siempre había desconfiado de las maniobras de Alejandro y Mateo, se volvió contra ellos. Antiguos aliados se distanciaron. Los negocios comenzaron a desmoronarse y la sombra de la vergüenza cayó sobre su nombre. En la plaza central, donde una vez fueron aclamados como hombres poderosos, ahora solo recibían miradas de desaprobación. La derrota no llegó con espadas, sino con la fuerza de la verdad revelada, e Isabel, con sus manos firmes y su corazón resiliente, había sido el instrumento de esta victoria silenciosa. Esa noche, Isabel entró sola en la capilla de la finca. El silencio era profundo, roto solo por el sonido del viento que agitaba las velas ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. De rodillas, dio gracias no por la victoria material, sino por la valentía de proteger a sus hijas y honrar la memoria de Emiliano. Sabía que la batalla de los papeles estaba ganada, pero que el verdadero reto aún residía en unir a Lucía y Esperanza en un destino compartido. Los días siguientes se dedicaron a la reconstrucción. La hacienda, antes marcada por la sombra de la intriga, comenzó a cobrar vida de nuevo. Lucía y Esperanza, a pesar de las heridas abiertas del pasado, aprendieron a caminar juntas. Juntas, cuidaban los campos de agave, hablaban por las mañanas sobre el futuro y compartían recuerdos de un padre que, aunque imperfecto, las había amado a ambas de maneras diferentes. Entre lágrimas y risas, las hermanas se reencontraron no solo con ellas mismas, sino también con la fuerza de un vínculo que nada podría borrar. Isabel observaba este acercamiento con serenidad. Había transformado la sala de guerra en un espacio de estudio, donde Mariana y otros aliados ayudaban a planificar el destino de las tierras según el testamento. Se empezaron a diseñar escuelas, los hospitales cobraron vida en el papel, y el legado de Emiliano dejó de ser una disputa por una herencia para convertirse en un regalo al pueblo mexicano. En la plaza de Puebla, el sonido de los mariachis ahora parecía más alegre, como si la música acompañara la promesa de un futuro diferente. En una tarde dorada, Isabel reunió a Lucía y Esperanza en el jardín de la finca, donde las bugambillas florecían bajo el sol. Les tomó la mano y les dijo con firmeza: «El verdadero legado de Emiliano no reside en la tierra ni en el aceite. Reside en el amor que hemos logrado preservar, a pesar del dolor y las mentiras. Reside en la valentía de ser una familia, incluso cuando todo parecía perdido». Sus dos hijas la abrazaron, e Isabel sintió que el silencio de Emiliano finalmente se transformaba en paz. Y en ese abrazo, el destino de la familia Ramírez se transformó no como una historia de avaricia, sino como un testimonio de perdón y esperanza, porque al final lo que perdura no son las riquezas que el tiempo erosiona, sino el legado invisible de amor que se extiende por generaciones. Y así termina la historia de Isabel Herrera,
Una mujer que enfrentó el peso de las mentiras, la ambición de su familia y el silencio de su propio marido para descubrir que su verdadero legado no estaba en las riquezas, sino en el amor y el perdón que unen generaciones. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal ahora, deja tu comoy, comparte con alguien que necesite recordar que el mayor tesoro de la vida es la familia. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el verdadero legado que dejamos no está en el dinero, sino en el amor que transmitimos?